Desarrollo prenatal. Se da desde el momento de la fecundación al nacimiento. Se divide en tres etapas. Periodo germinal, que va de las 0 a la semana 2. El periodo embrionario, que empieza en la semana 3 y termina en la semana 8. Y el periodo fetal, que va entre la semana 9 y la semana 38 o 40, ¿verdad? Dependiendo. Esas son como las etapas del desarrollo prenatal. En el proceso de fecundación y germinación, eh, se da cuando el espermatozoide ha ingresado en el óvulo y cuando ya están juntos forman lo que se llama el cigoto. Cuando ya se forma el cigoto, se da una proliferación de células madre con el 50% de genes provenientes del padre y 50% de genes provenientes de la madre. Las células madre se pueden transformar en cualquier tipo de células de otros tejidos. Primero se da una proliferación de células madre y después se van diferenciando en un tipo de célula u otra. Este, mm, Se da también un proceso de especialización celular. Después de que se ha formado el cigoto, va a formarse lo que se llama el blastocito. El blastocito se va a dividir en dos. En la parte más externa va a formar la placenta y las estructuras de soporte como el cordón umbilical, etc. Y la interna va a formar lo que se llama el disco embrionario, que el disco embrionario es lo que se va a convertir en una persona. El disco embrionario tiene tres partes: el endodermo, mesodermo y ectodermo. El endodermo, la parte más interna, es como el núcleo y esta va a formar los órganos, tanto el aparato digestivo como el respiratorio. El mesodermo va a transformarse en los músculos, los huesos, el sistema circulatorio, el sistema excretor y el reproductor. Y el ectodermo, que es la parte más externa, va a formar la piel, los órganos de los sentidos y el sistema nervioso. El exterior del blastocito, como les dije anteriormente, va a formar el saco amniótico, la placenta y el cordón umbilical. Durante la etapa embrionaria se van a formar la mayoría de los órganos internos y estructuras externas del cuerpo. Este proceso va a seguir un patrón cefalocaudal y próximo distal. ¿Qué significa esto? Que va a haber una formación, digamos, primero como de la estructura de la cabeza, y de la cabeza va a surgir como una colita donde va a formarse lo que son el tronco y las extremidades. Y próximo distal significa que viene desde el centro hacia lo externo, ¿verdad? Entonces, ese es el patrón que va a seguir. Más o menos en el día 20, el corazón empieza a latir y empieza a bombear líquido en los vasos sanguíneos. Todo eso va a continuar desarrollándose, tanto el embrión como la placenta. Este, Casi todos los órganos ya terminan de formarse en torno a la semana 10 después de la fecundación, con excepción del encéfalo y la médula espinal, que siguen formándose y madurando incluso después del nacimiento. La mayoría de malformaciones o anomalías congénitas tienen lugar en este periodo de formación, porque el embrión es muy sensible a, digamos, a factores del entorno, a los fármacos, a radiaciones o a virus o algún tipo de infección, ¿verdad? Entonces es muy sensible esta etapa, ¿verdad? Es muy vulnerable el embrión a factores intrauterinos y externos, ¿verdad? En torno a la semana 10, el embrión va a considerarse feto, ¿verdad? Esta es una etapa más que todo de crecimiento y de desarrollo de las estructuras que ya están formadas. Alrededor de la semana 12 de embarazo, el feto ya llena completamente la cavidad del útero.
A la semana 14 se puede identificar el sexo. Entre las semanas 16 y 20 ya la embarazada puede sentir los primeros movimientos del feto. De hecho, en esta etapa ya el niño ya como alrededor del séptimo mes de embarazo, el niño ya puede percibir incluso algunos sonidos. En, en la semana 24 ya el feto estaría preparado para vivir fuera del entorno intrauterino. Los pulmones siguen desarrollándose, incluso en el momento del parto se desarrollan, ¿verdad? Este, este proceso culmina con el nacimiento, donde ya el niño está preparado para salir al exterior. El proceso de nacimiento también es un punto vulnerable del desarrollo, porque pueden ocurrir muchas situaciones, aunque el niño haya tenido, digamos, un desarrollo normal en su proceso de etapa prenatal. En el nacimiento pueden ocurrir situaciones que dificulten o afecten negativamente el desarrollo. Por eso es muy importante cómo se dio el proceso de nacimiento. En psicología debemos investigar si fue un parto natural o cesárea, qué dificultades perinatales hubieron, si hubo oxigenación en el niño o no, si hubo sufrimiento materno, si hubo sufrimiento fetal, si hubo utilización de forceps y cuál fue el puntaje del ADGAR. El ADGAR es una evaluación que se hace inmediatamente posterior al nacimiento y a los 5 minutos del nacimiento. Dependiendo del puntaje del ADGAR, el ADGAR sirve como pronóstico de cómo va a ser el desarrollo de ese niño en los meses posteriores, ¿verdad? Incluso para toda la vida, ¿verdad? Todos estos factores influyen en el nacimiento. Este, Aunque un niño venga desarrollado perfectamente, puede ocurrir una situación en el nacimiento que le afecte y que lo deje con algún grado de discapacidad, ¿verdad? Entonces, por eso es un punto muy vulnerable. Otro factor de vulnerabilidad es el embarazo de alto riesgo. Hay dificultades que propician, bueno, tanto prenatales como perinatales, que propician dificultades tanto para la madre como para el bebé. ¿Cuáles son factores de alto riesgo en el embarazo? Bueno, antecedentes obstétricos desfavorables, la edad de la madre, ya sea porque es un embarazo a muy temprana edad o adolescente, o después de los 40. Las condiciones preexistentes de salud, por ejemplo, obesidad, hipertensión, condiciones de salud graves, el consumo de sustancias, el fumado, el alcoholismo durante el proceso de embarazo hace que sea un embarazo de alto riesgo. Las malformaciones o anomalías congénitas del feto, el haber tenido pérdidas fetales en embarazos previos también es un factor de riesgo, la preeclampsia y el parto prematuro. Infancia temprana de los 0 a los 3 años. El proceso de maduración va a seguir igualmente un patrón cefalocaudal y próximo distal. ¿Qué significa eso? Que el niño o la niña va a adquirir primero control de la cabeza y después de las partes del tronco y las extremidades. El bebé nace con muy poca agudeza visual. Esta llega a estar completamente normal hasta los 6 meses. De hecho, la distancia de campo visual que tiene un bebé recién nacido y en los primeros meses de vida es más o menos de 20 centímetros. La audición ya está desarrollada completamente a la hora del nacimiento y de hecho se sabe que el niño escuchaba dentro del vientre materno y se ha comprobado que muestra preferencia por el idioma materno. El tacto ya está completamente desarrollado al nacer. El olfato está desarrollado al nacer o está hecho para que ya funcione a la hora del nacimiento y los estudios indican que es muy importante en la formación del vínculo con la madre, porque de alguna manera el niño reconoce a su madre por el olor.
El gusto se desarrolla después del nacimiento. Los bebés pequeños solo pueden distinguir entre salado y dulce y van a mostrar preferencia por el sabor dulce, y de hecho la leche materna es muy dulce. Respecto al desarrollo motor, va a haber en el primer año o en los primeros meses, va a haber un dominio del movimiento de la cabeza, ¿verdad? Primero, y después de las extremidades. Eh, el gateo se da más o menos alrededor de los 9 meses. El logro de la marcha se hace al año. La motora gruesa, como correr, patear, lanzar, se desarrolla entre los 0 y los 3 años, pero la motora fina al final de los 3 años todavía va a ser aún pobre, ¿verdad? Va a tener algún grado de motora fina, pero no va a estar bien consolidada todavía. Y a los 3 años ya se logra el control de esfínteres, es decir, es cuando ya avisan para ir al baño y dejan el pañal. Respecto al desarrollo socioafectivo, en el primer año de vida hay un reconocimiento de la madre, ya sea por el rostro y el olor, y se da la formación de un apego temprano. El niño va a mostrar preferencia por rostros humanos y va a responder al habla y al contacto físico. Llega un momento en los primeros meses que llega a sonreír como respuesta social. También tiene respuestas motoras ante las personas conocidas, muestra rechazo ante las personas extrañas. Hay imitación de gestos, llega a un momento más o menos entre el año y el año y medio donde responde a su nombre, y también el niño tiene demostraciones de afecto para las personas significativas de su vida. Más o menos del año a los 3 años va a incrementarse el deseo del niño por la interacción social, las demostraciones de afectividad, va a imitar a los adultos y a otros niños, va a repetir acciones que llaman la atención de los demás, va a tener un intenso deseo de juego e interacción con otros niños, y llega a desarrollar algún grado de independencia. Va desarrollando tolerancia a estar un rato sin sus padres, o sea, no va a necesitar estar, o sea, va a tolerar pequeños espacios donde no está con los padres, porque al principio le va a causar un estrés emocional, pero después llega un momento en que de que sabe que ellos van a estar ahí después, ¿verdad? Y se vuelve consciente de su propio cuerpo y de su propio yo, pero aún su visión del mundo es muy egoísta, porque el niño antes de los 3 años va a tomar eh, como punto de referencia para evaluar todas las situaciones su propia perspectiva del mundo, su propio punto de vista, sus propias percepciones, ¿verdad? Entonces todavía a esta edad tienen una visión de mundo muy egocentrista. Desarrollo cognitivo de los 0 a los 3 años. Esta edad corresponde al periodo sensorio-motor. Esto significa que el niño y niña va a interactuar con el entorno principalmente a través de los sentidos. O sea, los estímulos sensoriales van a ser los principales protagonistas del desarrollo cognitivo. Y el niño va a primero va a manipular su propio cuerpo y después los objetos para, para identificar cómo se comportan. Por ensayo y error se va a dar cuenta de cosas, va a identificar patrones. Por ejemplo, sabe que cierta estructura, cierto patrón de cosas es un rostro humano, o por ejemplo sabe que todos los animales de 4 patas los va a categorizar como guaguaus, por ejemplo, o sea, los gatos, los perros, o sea, de alguna forma identifica algún patrón, y los categoriza. También va a reconocer las partes de su cuerpo, va a saber qué son los ojos, qué son, qué sé yo, la boca, la nariz, los oídos, y va a adquirir más conciencia cada vez de su cuerpo. Los principales logros cognitivos de esta etapa son la permanencia del objeto, que esto significa hacerse una representación mental del mundo,
El pensamiento y el juego simbólico, es decir, jugar como si, eso también implica de alguna forma hacer una representación del mundo. La adquisición del lenguaje se va a complejizar y se va a ampliar su capacidad de razonamiento, porque el lenguaje y el razonamiento, el procesamiento cognitivo tienen una relación muy importante, porque uno utiliza el lenguaje como forma de razonamiento, ¿verdad? O sea, cuando uno piensa, piensa principalmente en lenguaje. El lenguaje le permite a las personas estructurar el mundo y de alguna forma definir conceptos y definir ideas. Entonces, con la adquisición del lenguaje, al mismo tiempo se va complejizando la capacidad de razonamiento del niño. Con el desarrollo motor se va ampliando el mundo del niño, ¿verdad? La movilidad permite la exploración del entorno y por eso es súper importante que el niño pueda gatear a temprana edad, porque esa libertad de movimiento le va a permitir descubrir su entorno y explorarlo y ¿verdad? Manipularlo de alguna manera. Si el niño no gatea, va a perder esos meses entre los 9 y el año eh, de estimulación, ¿verdad? De alguna forma es importante que propiciar la independencia y la exploración en el niño, y con el gateo, pues esos meses se ganan de experiencia, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es básicamente lo que sucede en esta etapa. Respecto al desarrollo del lenguaje, hay dos etapas, la etapa prelingüística y la etapa lingüística. En la etapa prelingüística, el niño, bueno, ya nace con las estructuras cerebrales necesarias para aprender un idioma, cualquier idioma, porque se descubrió que todos los idiomas tienen estructuras similares, tienen verbos, sustantivos, etcétera, ¿verdad? Y eso corresponde de alguna manera a estructuras en el cerebro que ya están preparadas para manejar el lenguaje. Entonces el niño ya nace con las estructuras adecuadas para aprender un idioma y nace mostrando preferencia por su idioma materno. De alguna forma lo escuchó, se acostumbró a él y esa preferencia ya indica, digamos, es como una base para aprender el idioma. Luego, su mecanismo de comunicación en los primeros meses es principalmente a través del llanto. Más o menos alrededor de los 6 meses se dan los primeros balbuceos e intentos de comunicación. El niño ya reconoce en los meses posteriores relaciones entre palabras y acciones. Por ejemplo, cuando le dicen adiós, él o ella mueve la manita, ¿verdad? Sabe que eso significa, ¿verdad? Y despedirse. Y más o menos al año ya reconoce su nombre. En la etapa lingüística, ya vamos a ver que el niño dice sus primeras palabras, y apenas sucede esto, su vocabulario se va ampliando y ampliando hasta llegar a los 3 años con un repertorio bastante extenso de vocabulario. También el modo de comunicación se va haciendo más complejo. Empieza primero con frases de una palabra y termina con oraciones ya estructuradas. A los 2 años más o menos ya puede comunicarse fluidamente, pero con problemas de pronunciación, ¿verdad? Los problemas de pronunciación todavía persisten. Puede comprender órdenes y seguirlas, incluso a muy temprana edad. Puede aprender canciones y más o menos a los 3 años reconoce que existe una relación entre el lenguaje escrito y un mensaje. Y esto va a despertar algún grado de curiosidad por el lenguaje escrito y juega a que lee, ¿verdad? Entonces esto es importante porque eso reconoce de que esos símbolos significan algo, ¿verdad? Entre los 0 y los 3 años es muy difícil reconocer signos de alarma porque todavía está
apenas como iniciando con el desarrollo de habilidades y por supuesto estas no van a estar consolidadas. Entonces puede ser que un día muestre una habilidad y a los días no, y eso está bien, no es que el niño tuvo un retroceso, sino que estar avanzando y retrocediendo es parte del desarrollo normal. Entonces eso es muy difícil como reconocer, pero sí hay signos que pueden evidenciar situaciones como por ejemplo las dificultades en el logro de las habilidades motoras, es decir, si un niño a los 2 años todavía no camina o a los 2 años tiene digamos, una motora gruesa bastante eficiente, pues esos son signos de alarma, ¿verdad? Si un niño no responde a su nombre entre el año y medio y 3 años, eso es un signo de alarma importante. De hecho, es muy característico de las personas con TEA que no respondan a su nombre en esta etapa. Si el niño no ha desarrollado un uso del lenguaje adecuado a los 3 años, todavía a los 2 años uno puede ver como normal ciertas dificultades del lenguaje, pero a los 3 años ya el niño debería expresarse y debería entendérsele qué es lo que él quiere decir y él tendría que tener cierta capacidad para expresar lo que quiere decir. Entonces, si a los 3 años no está eso, o incluso si el niño no habla a los 3 años, ya eso es un indicador importante. Este, por ejemplo, si el niño no interactúa con otros, si es excesivamente tímido, si tiene una evitación de la socialización, esos son signos importantes. Si tiene bajo peso y talla, o si al contrario, más bien tiene obesidad, la circunferencia craneal fuera de lo normal, también es un indicador importante porque este, si está por encima del promedio del crecimiento craneal, puede ser indicativo de ciertos problemas, o si está más bien muy por debajo de lo normal. Por eso es que a los niños regularmente les están midiendo la circunferencia del cráneo y cómo se está dando ese crecimiento, ¿verdad? Si el niño o la niña había logrado eh, ciertas capacidades, pero de repente hay una pérdida profunda de estas y no hay una recuperación de esa pérdida, pues también eso es un indicativo importante. Por ejemplo, en el síndrome de Rett, vamos a ver que hay una etapa de crecimiento normal y más o menos entre el año y los 3 años hay un retroceso, digamos, en la niña, porque es principalmente observado en niñas. Los niños con síndrome de Rett no llegan a término, o sea, no nacen vivos. Generalmente se ha visto más en niñas porque las niñas sí sobreviven. Sin embargo, tienen un desarrollo normal, adquieren lenguaje y adquieren el caminar. Sin embargo, a cierto momento eso se pierde, esas habilidades se pierden. O sea, la niña va a dejar de hablar y de caminar. Entonces, eso es indicativo de síndrome de Rett, es común. Entonces, por eso es importante determinar si hubo logro de habilidades y luego una pérdida de estas. En el proceso de infancia temprana, entre los 3 y los 6 años, vamos a ver que el proceso de mielinización en el desarrollo motor va a permitir la maduración de las funciones motoras, el niño va adquiriendo cada vez más control sobre su cuerpo, este, va desarrollando habilidades motoras tanto gruesa como fina. A los 6 años ya la motora fina está bastante desarrollada. Incluso es importante que a los 6 años esté lo suficientemente desarrollada para empezar el proceso escolar de la lectoescritura, porque si para los 6 años todavía hay dificultades en la motora fina, el proceso de entrar a la escuela y aprender a escribir va a ser un poquito difícil. Pero todavía a los 7 años puede ser que tengan dificultades, pero todavía es normal y eso se puede recuperar con estimulación, ¿verdad? Y con terapia para eh, estimular la motora fina. Pero más o menos a los 6 años ya debe estar lo suficientemente desarrollada.
Se da la consolidación de la lateralidad. Quiere decir que el niño va a mostrar, bueno, antes de los 3 años ya el niño va a mostrar preferencia por el uso de la mano derecha o el uso de la mano izquierda, ¿verdad? Incluso si un niño es derecho, va a tender también a patear eh, con el pie derecho y va a tener el ojo dominante el derecho, ¿verdad? O sea, la lateralidad es como una dominancia hemisférica sobre el otro hemisférico. Y eso se repercute en el uso de ciertas extremidades más por encima de otras. Entonces, antes de los 3 años, la lateralidad no va a estar consolidada, pero entre los 3 y los 6 años sí ya va a estar consolidada. Se da una mejora significativa de la orientación visomotora, es decir, de la coordinación ojo-mano. Respecto al desarrollo socioafectivo de los 3 a los 6 años, se da el desarrollo del esquema corporal y el sentido de sí mismo, se va logrando mayor autonomía, mayor dominio emocional, este, se desarrollan amistades y se da lo que se llama el logro de la teoría, bueno, lo que se llama teoría de la mente o la mentalización, que se da más o menos a los 4 años. Es la capacidad de hacerse una representación mental del entorno social, de las reglas sociales que rigen la interacción, de ver a los demás como agentes sociales autónomos, y esto permite desarrollar empatía y consideración de los sentimientos de los demás. Entonces el niño pasa de estar en una visión de mundo eh, centrada en sí mismo, ¿verdad? Y desde solo su propia perspectiva a poder comprender cómo piensan los demás o qué pueden sentir los demás, ¿verdad? Esto es súper importante. Este, mm, Respecto al desarrollo cognitivo, eh, la teoría de la mente también es parte de esto porque el logro de hacerse una representación mental de las leyes que gobiernan la interacción social es muy importante para el razonamiento, para la capacidad de deducir situaciones. Hay un mayor dominio de las funciones cognitivas, principalmente la atención, la memoria y el razonamiento. Hay un sistema de categorización más compleja, ya no solamente eh, el niño no va a tomar solo una característica como forma para categorizar, sino varias características. O sea, se va complejizando la capacidad de razonamiento y en esto es súper importante la educación preescolar para consolidar todas esas nuevas funciones cognitivas. Después, en el desarrollo del lenguaje va a haber una mayor estructuración lingüística, va a ser mucho más compleja, va a tener una mayor riqueza de vocabulario, va a haber un manejo de los tiempos verbales, es decir, puede expresar más o menos adecuadamente lo que pasó en el pasado, en el presente y en el futuro, usando las estructuras adecuadas para ello. Va a haber una mayor capacidad de expresión de sentimientos e ideas, un mayor dominio del lenguaje y también una mayor capacidad de razonamiento. ¿Cuáles son signos tempranos de alarma entre los 3 y los 6 años? Dificultades motoras nuevamente, ¿verdad? Eh, Retraso en el logro de habilidades, es decir, si el niño, por ejemplo, deja el pañal a una edad más tardía, camina a una edad más tardía, este, logra el lenguaje a una edad más tardía, todo eso son signos de alarma importantes. Antes de los 3 años, digamos que uno puede considerar normal ciertas cosas, pero después de los 3 años no. Por ejemplo, hay pobre control de esfínteres todavía. A los 6 años ya no se espera que el niño no tenga control de esfínteres. Este, hay dificultades evidentes en el lenguaje, principalmente de los 4 años en adelante es un signo evidente de problema. Este, las dificultades para mentalizar posterior a los 4 años es un signo característico de una situación. Por ejemplo, las personas con TEA
no van a desarrollar adecuadamente la capacidad de mentalizar. Ellos no pueden hacer una estructura mental del entorno social y de las reglas que rigen la interacción. Entonces, por eso tienen una gran deficiencia en lo que es la interacción social. La pérdida de las funciones que se hayan logrado también es un indicativo importante de problemas. La excesiva timidez, la evitación de la interacción, el pobre control de impulsos, las rabietas y estallidos de agresividad. El niño hasta, digamos, a los 4, 5, 6 años, se espera que se comporte de cierta manera en ciertos lugares y el niño lo sabe y lo puede identificar y tiene un mayor control de sus propias emociones. Si el niño a los 4, 5 años, 6 años no tiene claro eso y tiene estallidos de rabietas o agresividad o no puede respetar el turno, por ejemplo, no puede, bueno, esos son indicativos importantes, sobre todo de trastorno de déficit atencional e hiperactividad. Entonces, vemos que el conocer sobre qué es un desarrollo normal y qué cosas son atípicas para la edad nos puede permitir identificar situaciones a temprana edad y intervenirlas a temprana edad. Entre mayor, más temprano podamos identificar situaciones, hacemos una intervención temprana y más se puede corregir una situación. Entonces, hasta aquí sería la clase de desarrollo. Muchas gracias.